Aquí al final. Ah, y ahora lo cambiaron. Ah, no, aquí está. Son 2 controles y 2 PEP. El primer control es el 5 de octubre, por eso les quería mostrar porque es como muy luego. El 5 de octubre, la PEP 1 es el 9 de noviembre, el control 2 el 14 de diciembre y la PEP 2 el martes 11 de enero. Hay una prueba recuperativa para el que faltó y justificó, y también hay una prueba de reemplazo, ¿cierto? Que es un reemplazo forzoso, es decir, que el que la quiera dar, eh, se reemplaza la nota dada, ya, aunque sea peor. Así que eso es como el final, y cada nota PEP 1 vale un 40%, la PEP 2 vale un 40%, y los promedios de los dos controles va a ser un 20%. O sea, en la primera prueba ni siquiera vamos a alcanzar a terminar la primera unidad. Vamos a estar como Claro, la mitad. eso, por eso les quería mostrar. El control 1 va a ser en 2 semanas más, y como les decía, la unidad 1 va a durar 5 semanas, así que no va a alcanzar a verse toda la unidad tampoco. Sí. Profe, ¿y es de modalidad presencial o online? No, se está viendo, parece que va a ser presencial, parece, pero yo creo que el Que control como están luego va a ser online. sí, profe, pero lo que pasa es que dijeron que iban a avisar con un mes de anterioridad cuando se vea la fecha, y como el 5 de octubre ya es muy encima. Eso es lo Claro, que... por eso yo creo que lo más probable es que esa sea online, pero quizás las PEP, la PEP 1 y la PEP 2, ahí se va a hacer presencial. Todavía no está claro, por eso no es que yo no sepa, sino que nadie sabe, porque todos los días dicen una cosa, después dicen otra. Sí, Entonces, pero es que todo, por el Excel que han mandado estos días, donde dicen que van a ser obligatorias, más que nada por eso. fíjense que Qué terrible. en el listado que aparece ahí sale que ecuaciones diferenciales es presencial, pero solo las pruebas. No está la fecha definida y no sé por qué, porque estas fechas las tenemos hace tiempo, pero ahí no salen las fechas, pero ahí dice que sí va a ser presencial, pero las PEP. Profe, ¿por qué Quizás, solo las pruebas? no sé, quizás por lo mismo que como el control es muy luego, entonces como dejar uno online y otro presencial, ya mejor los dos online, no sé. Pero quizás las pruebas sean presencial. Parece estar corriendo el rumor más fuerte que va a ser presencial, así que prepárense. Pero los controles seguramente van a ser online. ¿Ya? Bueno, eso, por lo que yo le estuve diciendo ayer, eso es en general. Ya no hay mucho más que decir. Y bueno, hoy día las vamos a empezar así de lleno con la materia. No, ayer estuvimos hablando un poco, pero bueno, como habían varios que no estaban, vamos a explicar un poco también. Aunque, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar, nuestro fin en nuestro curso de ecuaciones diferenciales es resolver y encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ese es nuestro fin, de distintos tipos. Y entonces, la, el primer mes, que es la primera unidad, se va a enfocar en ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y la segunda mitad del curso va a ser de segundo orden, ¿ya? O sea, nos vamos a enfocar en esos dos tipos de ecuaciones, y al último nos vamos a desviar un poco el tema y vamos a hablar de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Esos son los nombres que vamos a usar. Ahora, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? Bueno, fíjense que una ecuación diferencial ordinaria va a corresponder a una identidad donde va a existir una sola variable independiente, que aquí yo la hablo de variable real o una variable escondida, ¿ya? Con la operación derivada. Entonces voy a tener una ecuación diferencial, es decir, voy a tener una igualdad, ¿cierto? Voy a tener aquí expresión algebraica a ambos lados,
pero no solamente expresión algebraica, sino que voy a tener expresión algebraica con respecto a X, con respecto a la variable dependiente de Y, y además de la variable dependiente Y con respecto a su derivada, por ejemplo. Entonces aquí, no sé, puede ser 3x, aquí puedo hacer x por y, y aquí puede ser partido por x cuadrado, no sé. Y aquí le voy a poner 5. Vamos colocándole alguna cosa. Pero como es una ecuación, ¿cierto? Tiene que haber algo a un lado y tiene que haber algo al otro lado. Entonces, al otro lado puede ser, no sé, otra expresión algebraica que también tenga que variar con respecto a x, con respecto a y y con respecto a su derivada. Pero quizás puedo ponerlo así. Voy a poner x cuadrado por y. Ya, entonces esto se llama una ecuación diferencial ordinaria siempre y cuando el y depende de x elementos. Entonces tengo una variable independiente y su derivada va a ser la derivada real. Y entonces esta es una ecuación y por lo tanto como tiene una derivada se llama derivada diferencial. Se dice ordinaria porque tiene una variable E de O. E de O significa ecuación diferencial ordinaria. Y ordinaria viene del hecho de tener una sola variable independiente. ¿Ya? Existe una sola, así que tiene ordinaria. Y se dice que es de orden 1. De orden 1. Si la cantidad de derivadas, esta es de, existe una única, o sea, existe la primera derivada de la función. Va a ser de orden 2 si existe la primera y la segunda derivada en la ecuación. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Dónde se ven estos modelos propuestos para ecuaciones diferenciales? Bueno, en realidad todo lo que tenga movimiento, ¿cierto? Se puede reinterpretar en forma matemática como una ecuación diferencial y entonces voy a tener aplicación a la ingeniería, a las ciencias, como en física, en química, en biología, también en ciencias sociales. Todas esas que tengan algún hay algún cambio, ¿cierto? Algún movimiento con respecto a la posición y el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, a las reacciones químicas, todo eso va a haber una variación y por lo tanto se puede definir como una razón de cambio, es decir, una derivada. Y por lo tanto voy a tener una representación en una ecuación en derivadas, en una ecuación diferencial. Entonces, vamos a escribirlo más explícitamente, la podemos despejar, ¿cierto? Y escribirlo así. Bueno, fíjense que mi ejemplo aquí, tengo X, tengo Y por Y, X por Y, tengo Y prima, ¿cierto? Pero puedo llegar y escribir todo, ¿cierto? En función del Y prima. Voy a llegar y decir que esto es igual a Y prima partido por X cuadrado. Y entonces esto es igual a la exponencial de X más X cuadrado por Y menos 3X más X por Y a la quinta. Entonces Y prima es igual a X cuadrado exponencial de X más X a la cuarta por Y menos 3X cubo más X cubo Y tercio. Entonces fíjense que me queda, puedo despejar el valor de Y prima, ¿cierto? Y me va a quedar una función que va a depender de la variable X, ¿cierto? Ahí están las variables X y de la variable Y. Entonces esta es una función que en realidad depende de dos variables, de X e Y. De X la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, en forma explícita, ¿cierto? Podemos escribir la ecuación diferencial de esta forma. Y' es igual a f de x, y. Donde, como es x la variable independiente, voy a determinar dónde está definida mi variable independiente. Este intervalo y es un intervalo real, ¿cierto? Que va a definir la ecuación diferencial. Y bueno, la f no es una función desconocida, es una función conocida porque voy a saber cómo transforma el x e y, ¿cierto? En alguna función conocida. Como en este caso, mi función f de x sería estos términos de acá. Dice, esta función de dos variables es adecuada y determina lo que vamos a conocer como el campo de pendientes. Claro, porque fíjense de que yo tengo aquí una función es igual a la derivada
de otra, ¿cierto? Entonces, esto es, aparece que la derivada depende de está relacionada con la pendiente, ¿cierto? Pero como aquí vamos a tener una derivada, ¿cierto? Cuando queremos encontrar el valor de i, tendríamos como que integrar, y si integramos vamos a aparecer una constante c. Entonces no vamos a encontrar una sola pendiente, sino varias, infinitas en realidad. Por eso habla de campo de pendientes o familia de pendientes, porque va a haber una variedad de pendientes que cumplen las mismas condiciones. Entonces, esta función f se llama campo de pendiente para la ecuación diferencial. Bueno, lo primero que, como les decía, uno piensa, como yo tengo que y' es igual a f de x, y, bueno, yo digo, quiero despejar el valor de y, bueno, puedo integrar, ¿cierto? El problema es que si yo llego a integro, me va a quedar la integral de la derivada de y, que va a ser y por el teorema fundamental del cálculo, pero a este lado, acá también tengo y. Entonces no estoy despejando el valor de i. ¿Ya? Entonces, no, aunque es como lo intuitivo que uno piensa hacer, ¿cierto? Pero al final no resulta así porque me queda la integral dependiendo de i también. Por lo tanto, no es una buena forma de poder encontrar el valor de i porque es como cuando uno quiere definir una palabra y usa la misma palabra para definir la palabra que no sé, ¿cierto? Entonces no está bien definido. Por lo tanto, no es tan fácil ahora encontrar soluciones no es tan fácil encontrar soluciones para una ecuación diferencial. Bueno, es decir, no en todos los casos lo vamos a encontrar. Y por lo tanto, por eso usamos todo un curso y no solamente una semana para resolver una ecuación diferencial, porque vamos a ver, ay, ¿qué pasa si vale esto? ¿Qué pasa si vale esto otro? Y vamos a ir viendo caso por caso cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales, si son de esta forma, si son de esta otra forma. Van a haber distintas maneras de encontrar mi solución. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos con nuestro camino en resolver las ecuaciones diferenciales. Y bueno, aquí está lo que yo les decía. En primer lugar, que no hay un método general para resolver EDOs. O sea, de primer orden en particular y después en segundo, tercero, menos tampoco. Entonces, por eso, ni tampoco todos los otros tipos de las EDO vamos a ver en este curso. Solamente vamos a ver algunos casos que sabemos que van a existir soluciones. En realidad, esos casos que nosotros vamos a ver que son muchos, en realidad son muy pocos con respecto a la cantidad de ecuaciones diferenciales que podemos tener, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que en realidad esa cantidad que encontramos, que nosotros podemos decir, podemos hacer hasta un curso de ecuaciones diferenciales mostrando todas las soluciones de nuestra ecuación diferencial, en realidad la cantidad de ecuaciones es poca, ¿ya? O sea, la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales que uno puede analizar no tiene solución. Ya, aunque en el curso vamos a ver que todas las que encontremos van a tener solución, pero esos son los casos donde se tiene. Si no se cumple alguna condición de la función, del campo de direcciones o de alguna otra cosa, no vamos a tener soluciones. ¿Ya? Y por eso es importante analizar cuándo tiene la solución y cómo serán las soluciones. Si existe una única solución, si existen infinitas soluciones. Y eso es como lo que nos vamos a enfocar en el curso. Entonces nos vamos a enfocar a concentrarnos a describir los casos donde se puede resolver la ecuación diferencial para saber quién exactamente es la función y. Ya, eso es. Entonces, el primero de los casos es una ecuación de variables separables y vamos a ver la noción de condición inicial. ¿Qué quiere decir que sea de variables separables? Acuérdense que mi ecuación diferencial dijimos que era y' igual a f de x, y. ¿Ya? Entonces, mi función que es de campos dependientes, mi campo de pendientes, ahora yo quiero, no quiero, sino que vamos a ver y analizar el hecho de que la función f se puede escribir así, como una multiplicación de una función que solo depende de x por una función que solo depende de y. ¿Ya? Por eso habla de variables separables, porque en realidad se pueden separar completamente el x con el y.
donde G y H son funciones que yo conozco, definidas, dadas, ¿cierto? Y va a estar definida en ciertos intervalos reales que necesito que nuestro dominio para la función X, Y esté definido para todos esos valores de G y H. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es una ecuación de variables separables? Este ejemplo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tomar mi función, bueno, aquí dice G de X igual a X, me faltaría el 3 ahí. Puedo tomar esta función, ¿cierto? G de X. Y puedo tomar esta función, que es H de Y. También podríamos tomar 3i, ¿cierto? O sea, el 3 puede estar en cualquiera de los dos. ¿Ya? Lo pusimos en el G. Entonces, aquí el I' es igual a G de X por H de Y. Eso está multiplicado. Entonces, esta ecuación es de variables separables. ¿Qué cosa no va a ser de variables separables? Por ejemplo, I' igual a 3x cuadrado más, o sea, por I o más I. Eso. Ahí ya no es de variables separables porque no las puedo multiplicar. No puedo factorizar eso para que me quede algo en función de X y algo en función de Y solamente. Hay una suma. Así que esto no es de variables separables. Así que esto no se... Esa ecuación diferencial no la puedo resolver como voy a resolver estas que están acá. ¿Ya? Así que aquí tenemos un caso de que no todas se pueden resolver de la misma manera. Pero si son así, estas se van a llamar de variables separables y vamos a analizar cómo se pueden resolver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como magia, aquí no, en ecuaciones diferenciales, como está en el medio de la matemática más abstracta, porque hay muchas cosas fundamentales que necesitamos saber para poder encontrar soluciones, ¿cierto? Y toda nuestra base matemática, pero también las ecuaciones diferenciales, como vienen de las aplicaciones, se liberan un poco de esa formalidad matemática, y aquí vamos a ver muchas cosas dichas no con tanto rigor matemático, pero funcionan en el caso de funciones que estamos analizando en este caso, ¿ya? Solo en estos casos, esto no se puede hacer en forma general. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial de variables separables, donde está bien definida la función en los intervalos necesarios, puedo hacer lo que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la ecuación diferencial y voy a separar las variables, así como textualmente se dice. Fíjense, aquí tengo un i, acá tengo un i, entonces lo vamos a mostrar al mismo lado. Entonces voy a poner de i a de x, y aquí sí que en lo primero que me voy a tapar los ojos porque esto no es rigurosamente bien escrito. ¿Por qué? Porque acuérdense que el de i a de x nosotros desde siempre en cálculo 2 lo tenemos como un todo, ¿cierto? Es la derivada de la función con respecto a x. Nunca lo separamos. Pero aquí los vamos a separar. Se puede separar el de i a de x. Y no, bueno, no estoy diciendo cosas extremadamente erróneas. Porque acuérdense, y vamos a volver a cálculo 2 o a cálculo 1, no sé. Nosotros tenemos una variación, ¿cierto? Acuérdense de cómo se define la derivada. Nosotros tenemos una función, aquí, acá, entonces quiero un i y no es un i, es un x. Un x y un x más h. Y aquí entonces tengo sus imágenes, un i y un i más h, ¿cierto? Y entonces esta va a ser la función. Vamos a poner que es como así. ¿Ya? Y entonces yo quiero saber la derivada, ¿cierto? En este punto. La derivada en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos acordándonos de
de la derivada de una función. Entonces uno hace como, acuérdense La que definición. ¿sí? La definición de derivada. Esa de x más h menos... ¿cómo era? Menos fx partido en h. Entonces Eso, quedaría f x, de quedaría x x, más h. Eso, quedaría x más h menos x partido en h. Y ese es el límite. claro, Se saca el límite de eso. menos x. ¿Cierto? Bueno, estos y en realidad son f de x y este va a ser f de x más h. En realidad esos son los valores. Y entonces aquí hay que calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Y entonces esa es la derivada de la función, perdón. Es la derivada de la función en x. Pero ¿qué cosa es esto de aquí? Sin calcular el límite. Esto de aquí es una variación, ¿cierto? Uno puede hablar de razón de cambio y uno puede escribir delta de x y delta de f, ¿cierto? Delta de f y delta de x. ¿Ya? Porque es una variación. Aquí estoy tomando dos puntos, tengo el punto fijo x y estoy tomando un punto un poquito más allá, un x más h, donde h se puede ser pequeñito, el que voy a hacer tender a 0. Entonces es una variación. Y entonces cuando yo veo y veo esta variación, en realidad esta es la diferencia, ¿cierto? Entre las imágenes partido por los puntos. Y aquí esto es una división. Esto de aquí es una división. ¿Ya? Y entonces por eso no es tan extraño, ¿cierto? Llegar y entonces en vez de escribir así como un término completo, voy a escribirlo lo mismo, pero vamos a hacer la diferencia de f, o sea, la diferencial o la diferencia de los valores de f partido por la diferencia de los valores de x. Fíjense que así, si uno no me hubiera escuchado, me pueden decir, profesora, escribió lo mismo. Sí, escribí lo mismo, pero esto es una notación, ¿cierto? Es más, podemos definir la notación así, que es la derivada con respecto a x de la función. Esto es como un todo, ¿cierto? Esa es la definición de derivada. Pero si uno lo ve de esta forma, con respecto a que son diferencias, entonces vamos a hablar de que esto es la diferencial de f partido por la diferencial de x. Y es una división. Por ese motivo, que podemos pensarlo como diferencia y una diferencial, es que uno puede llegar y pasar así burdamente, ¿cierto? El de y al de x y los separa. ¿Ya? ¿Eso cuándo va a existir esa diferencial? Bueno, cuando la función sea diferenciable, cuántas veces, o sea, existe la derivada cuántas veces sea necesario. O sea, una función que no sea continua, una función que no exista la derivada, no se puede hacer esto. ¿Ya? Pero fíjense que 3x cuadrado es súper continua y diferenciable y derivable, ¿cierto? Y el y también, así que no hay ningún problema. Entonces, ahí lo puedo separar. Y ahora yo digo, así también una cosa horrorosa, que me voy a tapar los ojos. Voy a llegar y voy a integrar. Aplico la integral de y a de y partido por la integral de 3x cuadrado de x. Pensando que la integral es un operador, es algo que puedo hacer como elevar al cuadrado, como derivar, como tantas operaciones, ¿cierto?, que puedo hacer en una ecuación. Entonces yo integro. Pero como aquí yo estoy integrando, y aquí hay puros con respecto a y, en realidad voy a tener dos integrales. Voy a integrar el 1 partido por y de y, y este otro lado voy a tener otro integral que va a depender de x. Y entonces aquí yo puedo saber cuánto vale esa integral. Eso es logaritmo natural de y, ¿cierto? Más nuestro famoso c. Y esto de aquí va a ser 3x cubo tercios más c. Bueno, nadie nos dice que esos c pueden ser iguales. Así le vamos a poner c1 y c2, ¿cierto? Y entonces esta ecuación, la ecuación esta de aquí,
Esta ecuación de aquí se puede escribir entonces como logaritmo natural de y más C1 es igual a x cubo más C2. Ya, pero aquí, bueno, ya, con esto remato, con las cosas poco rigurosas de las ecuaciones. Aquí C1 y C2 dijimos que no, son distintas, no tienen por qué ser iguales, ¿cierto? Tuvimos que poner que C1 sea distinto de C2. Obvio, porque nadie me dice que son iguales. Pero ¿y qué pasa si yo derivo esa ecuación? Fíjense que aunque el C1 sea 1.000.000 y el C2 sea 0,001, o sea, sean muy distintos, al derivar los dos son cero. Serán a cero. Sí. Eso, ¿cierto? Se hacen cero. Entonces, en realidad, ese rigor de decir que sean distintos, no importa. Le vamos a poner todo C. Además, si le vamos a pensar a colocar todo distinto, en algún momento voy a colocar C sub 20, y no es la idea empezar a colocar muchas constantes. Entonces, como son iguales, ahora igual entre comillas porque son de la misma característica, son las mismas constantes, entonces en realidad esto lo vamos a escribir como logaritmo natural de y es igual a x cubo más c. No lo paso restando y se me van, sino que como que lo agrupo y me queda C1 menos C2 y esa es constante nuevamente y la llamo C. ¿Ya? No, no es que sean iguales y se me van, pero me quedan un C agrupado. ¿Ya? Miren, vamos a poner aquí C1 y C2. Se agruparían donde va Eso, X, ¿no? claro. Digámoslo así mejor para que no se confundan tanto. Todo es constante, así que queda todo juntito. Y entonces aquí ya tengo casi despejado el valor de y. Habría que calcular el logaritmo, ¿cierto? Para saber cuánto vale el valor de y. Pero ya tengo una noción. Entonces fíjense que ese es el método, bastante poco riguroso, pero me funciona en el sentido de que en realidad todos los ejercicios que vamos a hacer son continuos, las funciones son continuas, son derivables, así que en realidad casi ni me voy a preocupar de, pucha, ¿podría hacer esto? No, siempre se va a poder hacer. El único pero y el único detalle de este método es que cuando yo divido acá por i, tiene que ser el i distinto de 0, ¿cierto? No puedo dividir por 0 y eso sí que ya, no, si yo divido por 0 ya no es que no sea rigor matemático, estoy hablando cosas nada que ver, ¿ya? Entonces esa es la única restricción. Todo este método sirve, todo bien, y puedo relajarme matemáticamente hablando, pero no me puedo relajar en el sentido de decir de que el i sea, puede ser, no, si también puede ser 0, no. No, el i tiene que ser distinto de 0 para poder hacer este método. Y entonces uno hace esto y hace el otro caso cuando el i sea igual a 0. Y entonces me van a quedar dos soluciones. ¿Ya? Fíjense que aquí ya está como lo que yo escribí, ¿cierto? Y luego se trata siempre de tratar de encontrar el valor de i. Entonces, como tiene logaritmo, voy a aplicar exponencial. Entonces me va a quedar exponencial del logaritmo de i. Y al otro lado me queda exponencial de x al cubo más c. ¿Cierto? Entonces, exponencial y logaritmo se me van, son funciones inversas. Y esto de aquí, por propiedad de potencia, esto es exponencial de x al cubo por exponencial de c. Y ahora, exponencial de c nuevamente es constante, ¿cierto? Todas las constantes las vamos a absorber y va a ser c. Entonces, por lo tanto, esto va a ser i igual a exponencial de x al cubo por c. O c por exponencial de x cubo. Eso está multiplicado, no hay ningún problema. Ya, por eso aparece C, que sería el equivalente al exponencial de C. Ese es el último poco riguroso. Siempre las constantes se van a absorber en todas en una sola, a no ser que sea estrictamente necesario saber cuánto vale la constante que yo quiero. Si no, siempre se absorbe hasta lo que más se necesita. Y entonces aquí en realidad voy a tener dos soluciones porque es módulo. ¿Ya? Entonces en realidad voy a tener que i de x es igual a más y menos
C por la exponencial de X cubo. Entonces, si C es positivo, debo considerar todos los positivos y además los negativos. Es importante, fíjense que me pueden decir, pero profe, el C puede ser positivo o negativo, podemos absorber ese signo. Claro, pero igual es bueno aquí dejarlo en consideración porque en realidad siempre voy a tener dos soluciones. No es que voy a tener una única solución, sino que voy a tener dos soluciones, siempre los opuestos. El C exponencial de X cubo y el menos C exponencial de X cubo van a ser las dos soluciones de esta ecuación diferencial. Por eso aquí no es bueno, no es recomendable que desaparezcan los signos, porque si no, me estoy comiendo una solución. Ya, está desapareciendo una y no es la idea. ¿Puedo, profe, indicar que C pertenece a los reales, ¿no? Distinto de cero? Claro, eso es lo que les digo yo, de que si yo digo, bueno, borro aquí, ¿cierto? Y digo, pero C también puede ser positivo y negativo, así que digo C vale los reales y vale todo eso. Pero aquí yo estoy diciendo que existe una solución, y en realidad este valor absoluto está tomando dos soluciones. ¿Ya? Entonces, por eso no es recomendable que desaparezca el más y menos. C puede ser real. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿por qué el E elevado a C se convertía en C? ¿Por qué era Porque C es constante, ¿cierto? Por ejemplo, ¿Sí? vale 2. Y exponencial de 2 es constante también. Aunque sean distintas, las dos son constantes. Piensa que uno siempre tiene que pensar, si lo derivo me da 0. ¿Cierto? Entonces, Sí. en esa perspectiva, son equivalentes, son iguales. Ya, gracias, profe. Sí. Solo en esa perspectiva. Gracias, profe, Obviamente, también. exponencial de 2, obviamente es bien distinto a 2. Pero tienen que pensar en ese sentido de que si derivo me da 0, ya, todas son constantes, todas las vamos a llamar 0. Entonces, una cosa, una observación, es lo que dice acá, dice que la expresión de la solución general siempre va a aparecer una constante indeterminada, es decir, siempre va a existir un C. O sea, no va a ser el caso de que voy a absorber el C hasta cuando desaparezca. No, siempre va a aparecer un C. El problema es que si yo no los voy absorbiendo, ¿cierto? Voy a encontrar un C1. Fíjense que si no lo hubiera absorbido acá, hubiera quedado un C1 un C2. Aquí hubiera quedado C2 menos C1, por ejemplo. Vamos a poner de otro color. Café. Este va a ser C2 menos C1. Y después, acá va a quedar C2 menos C1. Y después le voy a aplicar el exponencial y me va a quedar exponencial de C2 por exponencial de menos C1. Y entonces acá voy a tener un C3. Y acá voy a tener un C4. Y ya, imagínense, tengo 4 constantes. Entonces ya demasiado. Por eso es bueno empezar, y todos son constantes, así que su comportamiento al derivar me da lo mismo. Entonces por eso es mejor empezar a absorber y que me quede solo un C. Pero ese C no se puede eliminar completamente. Eso es lo que yo quería decir acá. Siempre va a aparecer una constante indeterminada. Ya, así que no es que se absorba completamente. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El más o menos es por parte del valor absoluto de I? Claro. ¿O alguna otra cosa? Sí, es por el valor absoluto. Y entonces el valor absoluto, acuérdate que siempre cuando uno tiene valor absoluto, tiene dos soluciones. Entonces, por eso no es bueno absorber este más y menos en la constante. Porque si lo absorbo, estoy eliminando una solución. Y ahí según, bueno, ahí ya después va a depender de las condiciones que nos den y todo eso, ¿no? Eso, claro, porque si tengo una condición de que vale para los positivos, pero no para los negativos, entonces estoy en una solución y no estoy en la otra. Pero si no la separo, ¿cierto? Quizás voy a considerar esta nomás, pero la solución está acá y voy a decir, no tiene solución. Y no es que no tenga, sino que está en la rama que no estoy considerando. Entonces, por eso ahí sí es importante mantener el más y menos. Me quedó claro, profe, gracias. Ya.
Entonces, tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? Teníamos la ecuación diferencial y' igual a f de x y y, ¿cierto? Esa es la ecuación diferencial que tenemos. Y entonces, la solución, como decía ahí, como decía anteriormente, va a ser una constante más una cierta otra función que le vamos a poner f de x. Pongamos que así, pero en realidad puede ser más o por no sé qué. O sea, lo que estoy queriendo decir es que en la expresión de la solución general siempre va a aparecer una constante, multiplicando o sumando. ¿Ya? Pero también, además de... Ya sé cómo explicarles. Si no, me estoy confundiendo sola. Fíjense, ¿cómo serían las soluciones de esta ecuación diferencial? Yo soy malo para el gráfico y este no es un gráfico muy simple, así que me va a salir cualquier cosa, pero también atención. Entonces yo quiero graficar y de x igual a más y menos c exponencial de x cubo. ¿Ya? Entonces, uno puede pasar a variar c. ¿Qué pasa si c vale 1? ¿Qué pasa si c vale 1? C vale 1, entonces tengo que y de x es igual a más y menos exponencial de x cubo. Entonces, si x vale 0, si x vale 0, esto vale 1, pero también vale menos 1. Si x vale 1, me queda exponencial, vamos a poner que exponencial aquí, y me queda esa. Entonces, en realidad, ya, según yo, ustedes pueden verificar ahí en un graficador de funciones. Tiene que ser espejo. Esa es mi solución. Tengo dos ramas, la positiva y la negativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si c vale 2? Si c vale 2, entonces y de x es igual a más y menos 2 exponencial de x cubo. Entonces, en 2 va a estar aquí, este va a estar acá, va a estar acá. Y entonces yo creo que va a ser así. Una aproximación, como les digo. Si vale 3, va a ser así. Si vale menos 1, o sea, menor que 1, por ejemplo, un medio, una cosa así. Entonces, fíjense que las soluciones son siempre dos ramas, pero no se intersectan entre sí, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, quiero encontrar una solución tal que cumpla que y de 1 vale 2, por ejemplo. Entonces, veo en 1, yo quiero que valga 2. Bueno, aquí no nos sale, pero entre esta y esta hay una función. Por aquí. Ya. ¿Qué pasa por ahí? Y entonces, en i igual a 1 vale 2, que es ese punto. Entonces, ese punto tiene esa solución. Y es la única. Fíjense que se habla de que esta es una familia de soluciones porque dependiendo del valor de C, ¿cierto? Van a ser las diferentes gráficas de funciones que se van a encontrar. En este caso, como es más y menos, tengo 2, voy a duplicar siempre. Voy a tener 2, después 4, después 8 soluciones. Voy a ir variando con respecto al C que voy a considerar. Pero si tengo esta condición, hay una única función, hay una única solución que pasa por ese punto. ¿Ya?
Y esa es la condición inicial y eso es lo que nos ayuda a encontrar una solución, una única solución. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que sabemos que I de 1 vale 2, entonces el gráfico debe pasar por 1,2. Aquí está malo, es 1,2. Entonces sabemos que pasa por ese punto, que es el punto que yo dibujé acá. El 1,2. Pasa por ahí. Y si encontramos una única función, quiere decir que está bien definido, y entonces va a existir una única solución de la ecuación diferencial. Fíjense que aquí en nuestro gráfico, esta es la solución de la ecuación diferencial y claramente tiene infinitas soluciones porque va a depender de C. Si varía C, aquí hice variar el C en 1, en 2, en 3, pero puede valer 0,5, 0,2, no sé, cualquier valor. Entonces tengo en realidad que esas rayitas, hay una al lado de la otra y ninguna se intersecta. Y todas esas son soluciones de la ecuación diferencial. Pero cuando yo le coloco una condición inicial, es decir, le digo que para un cierto valor de X, una variable independiente, quiero que valga tal valor en la variable dependiente, entonces voy a fijar un término y entonces eso se le llama condición inicial. Y esa condición inicial hace que nuestra infinita cantidad de soluciones se transforme en una única solución. Y por ejemplo, si ahora coloco, bueno, aquí lo encuentran, ¿cuánto vale el C? ¿Ya? Si de 1 vale 2, ¿cierto? Entonces el X vale 1. Parece que I de X es igual a C por exponencial de X cubo. Más y menos, ¿ya? Pero como es 2, entonces aquí yo de inmediato restringo a los negativos, pensando que C es positivo. Y entonces digo, voy a restringir para que sea positivo, necesito que esté en esa condición, en esa rama, y entonces voy a cambiar el X por 1. Entonces me queda I de 1 es igual a C por la exponencial de 1 al cubo. Y eso yo sé que vale 2. Entonces esto es 1 al cubo es 1, así que esto es C por exponencial. Y entonces el C vale 2 partido por la exponencial. Exponencial es un número, así que esto es un número. O si lo quiere escribirlo, se puede escribir así también. Y entonces es el problema de valor inicial y encontré el valor de C, tal que esa es mi función. Ese es el valor de C, tal que pasa por aquí. Este es I de X igual a 2 exponencial de menos 1 por exponencial de X menos de X3. Bueno, diría lo hecho en verde. Voy a poner en verde. Esa es. Y es la única que pasa. Entonces va a ser, esa es la solución de la condición inicial. Y es un problema que tiene una condición inicial, se llama problema de valor inicial. Y entonces se puede asociar o escribir así, la ecuación diferencial y el problema de valor inicial o la condición inicial. Entonces esto se le llama PVI, que es el problema de valor inicial. Donde tengo la ecuación diferencial y una condición inicial que quiero que satisfaga. En este caso, lo que resolvimos fue este problema de valor inicial, donde tengo la ecuación diferencial y esta es la condición inicial que quiero saber cuánto vale. Y encontré una única solución que era el que teníamos antes. ¿Ya? Eso, no sé si tienen dudas, consultas, ya me pasé un poquito. Podemos hacer el ejercicio aquí uno, chiquitito, no sé. Mire, hagamos este ejercicio. Fíjense que es la misma ecuación diferencial, pero tiene otra condición inicial. Es menos 2. Entonces yo sé, para resolver este problema de valor inicial, tengo que hacer separación de variables, y yo sé en realidad que esto es C por la exponencial de X cubo, en la misma ecuación diferencial de antes, así que tiene que dar lo mismo. Ah, pero es más y menos. Pero ahora la condición inicial es negativa, es menos 2.
Entonces, ahora voy a considerar el valor negativo de c por la exponencial de 1 al cubo. Entonces, esto es igual a menos 2, es igual a menos c por exponencial. Y entonces esto es c es igual a 2 por exponencial de menos 1. Fíjense que me queda el mismo valor. Y no es tan extraño porque estoy diciendo que en uno dije 2 y el otro dije menos 2. Eso no, y si uno ve el gráfico, aquí está el 2 y acá tendría que estar el menos 2, ¿cierto? Y entonces son exactamente como son simétricas las soluciones, van a ser en el mismo momento, en el mismo ser, voy a tener una solución para arriba y la otra para abajo. Solamente que estoy tomando la otra rama. Y entonces la solución va a ser, pero ahora la solución, eso, la solución va a ser y de x igual a menos c, no, perdón, en sí ya lo tengo, menos 2 exponencial de menos 1 por exponencial de x al cubo. Esta es mi solución. ¿Ya? Y necesito colocar el menos porque estoy en la rama de abajo. ¿Ya? Es diferente a la solución que teníamos antes, que era y de x igual a 2 por exponencial de menos 1 por exponencial de x cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Por la condición inicial necesito que valga 2 en 1, ¿cierto? Y entonces este satisface de eso. Porque si yo lo evalúo en 1, me queda 2 por exponencial menos 1 por exponencial de 1. Y entonces esto vale 2. Así que satisface la ecuación, satisface la condición inicial, entonces es solución de este problema de valor inicial. Y acá, si coloco y en 1, ¿cierto? Me va a quedar menos 2 por exponencial de menos 1 por exponencial de 1. El x vale 1. Entonces aquí me queda exponencial de 0, que es 1, así que me queda menos 2. Por eso es necesario colocar el signo para que cumpla la condición inicial, que es negativa. Entonces, en un lado tengo la rama hacia arriba, ¿cierto? Esa va a ser la solución. Y esta otra, como y de 1 vale menos 2, tengo la rama hacia abajo. Esa es la idea. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo claro, profe. Ya. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chau. Todo, profe, gracias. Profe, que Chao, esté profe, bien. que esté bien. Chau. Chao, profe, gracias. Chau. Chao, profe. Chau.